Las elecciones presidenciales en Estados Unidos del martes 5 de noviembre de 2024 confirmaron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, luego de ganar en todos los principales estados claves llamados bisagra, que desempeñaron un papel crucial para el triunfo del candidato del Partido Republicano sobre su oponente, la demócrata Kamala Harris. De igual forma, los republicanos se alzaron con el control del Senado y técnicamente también con la Cámara de Representantes, perfilando así un triángulo conservador estadounidense que controlará la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema del vecino del norte. Se dice que la victoria de Trump es una enorme amenaza para la clase trabajadora, ya que usará este poder para desatar ataques contra los derechos de inmigrantes, los trabajadores y las minorías. ¿Cómo explicar la victoria de Donald Trump? ¿Qué cabe esperar sobre su política en migración y relaciones comerciales? Estoy más en lo marginal en el centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, uno de los procesos electorales más importantes del mundo por las implicaciones políticas, económicas y sociales que esta elección puede tener no solo en el país, sino en todo el mundo. Para platicar sobre esta cuestión, contamos con la perspectiva de Julio Guato, quien es doctor en Economía Financiera por el Graduate Center de la City University of New York y maestro por la New School for Social Research, también de Nueva York. Es profesor de Economía en San Francisco College, en Brooklyn, y en el programa de posgrado de Economía en el John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York. Es también editor de la revista de estudios marxistas Science and Society. Julio, un placer contar con usted en el panel de esta noche. Muchas gracias por invitarme. También nos acompaña Cristina Hall. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora en el área de estudios regionales e interregionales del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM. La doctora es especialista en la política migratoria estadounidense y es un gusto también contar con usted, doctora, quien también ha estado como profesora en la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por considerarme. Y por último, quien completa nuestro panel esta noche es Jonathan Jenner. Él es doctor y maestro en Economía por la Universidad de Massachusetts, Amherst. El doctor Jenner es profesor en la Facultad de Artes en el Departamento de Economía en la Universidad de Manitoba, en Canadá, y especialista en la economía política del colonialismo e imperialismo en África Oriental. Jonathan, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Entonces, presentado el panel, comencemos con la charla que nos reúne en esta noche. El día 5 de este mes se resolvió el proceso electoral de los Estados Unidos para determinar quién sería la próxima persona al frente de la Casa Blanca. Este proceso estuvo marcado por controversias de ambos lados. El Frente Republicano, en parte por las investigaciones a Donald Trump en el caso de Stormy Daniels, y el Frente Demócrata por la participación que el candidato inicial, Joe Biden, tuvo durante los primeros meses de la contienda y que determinaron que fuera Kamala Harris la representante demócrata en el tramo final de la contienda. Sin embargo, los resultados finales también fueron sorpresivos, pero sobre esto vamos a platicar más adelante. Por ahora quisiera que empezáramos en un nivel, digamos, más general, y en ese sentido, doctor Guato, quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué elementos explican la victoria de Donald Trump? Son muchos los elementos, pero si uno los agrega en categorías algo generales, yo creo que lo que predominó en las decisiones de los electores fue el clima económico, en particular la inflación. Por lo general, las elecciones presidenciales son una especie de referendo sobre el partido ocupante de la Casa Blanca. En el 2020, cuando Biden tomó la Casa Blanca, la tasa inflacionaria anual era de alrededor del 2%. En los años subsiguientes, en el 21 y en el 22,
la tasa se disparó arriba del 6%, 7%, creo, 7% y 6.5% en el 2022, respectivamente. En el año pasado fue todavía de alrededor de 4%, arriba de 4%. Este año yo creo que va a andar por ahí o va a ser un poquito más baja. Entonces, hay economistas que apoyan al Partido Demócrata, como por ejemplo Paul Krugman, que es profesor en la universidad en donde mi alma mater, Premio Nobel de Economía en el 2008, articulista del New York Times, escribió chorro mil artículos argumentando que había un divorcio entre la percepción que la gente tiene o tenía sobre el desempeño económico de Biden y la realidad de dicho desempeño. Incluso organizó a fines de septiembre un panel de ponentes allí en la universidad, Krugman incluido, y arguyeron que precisamente eso, que la situación en cosa de empleos, en cosa de ingresos, estaba bien o está bien gracias a Biden y que la inflación estaba siendo controlada y que se debía a factores fuera del control de la Casa Blanca. De nada sirvió. Cuando hay un fenómeno inflacionario de este tipo, la gente se pone muy nerviosa, hay incertidumbre y bueno, dadas las condiciones de desigualdad de ingresos, que es abismal, porque los ingresos laborales se han rezagado en comparación con la productividad en los últimos decenios, es eso, sobre todo la clase trabajadora obviamente se pone nerviosa y castiga, le da un voto de castigo al partido incumbente, en este caso a los demócratas. Ahora, hay datos de la encuesta, las encuestas que se organizan a boca de urna o encuestas de salida. Hay un consorcio formado por las redes de televisión de Estados Unidos y hacen esta encuesta y esa encuesta incluye en el cuestionario una pregunta sobre, más o menos dice así, ¿cree usted que la condición de la economía es buena o mala? A pesar de los esfuerzos de Paul Krugman y otros, 7 de cada 10 votantes encuestados contestaron que era mala. Ahora, la mayoría aplastante de quienes tienen esa percepción de que la economía anda mal, votaron por Trump. Ahora, hay otros factores, todos esos factores se enredan el uno con el otro. Yo en el programa anterior me refería al problema de la atención a la salud, de servicios médicos, de lo costosos que son, etcétera. La facilidad con que el gobierno de Estados Unidos está gastando dinero en empresas militares en el exterior, en apoyo a Ucrania, Israel, a Taiwán, también armando Taiwán. Hay mucha gente que no está muy bien informada sobre la situación internacional, está distraída, pero que de alguna manera se da cuenta que la condición financiera familiar no forma parte de las prioridades de ninguno de los dos partidos. Entonces, pero generalmente el castigo es al partido que ocupa la Casa Blanca. Hay otros factores políticos, pero ya me voy a callar la boca porque creo que he hablado mucho. La personalidad de los candidatos, la forma en que condujeron sus campañas, etcétera. Pero ahí lo voy a dejar. Sí, sin duda, estos elementos que aporta de algún modo son una continuidad de lo que hemos platicado en el programa previo a las elecciones y este elemento económico que menciona el doctor Watto se ha vuelto uno de los elementos fundamentales a la hora de que los ciudadanos y ciudadanas en cualquier país voten, a la hora de que vayan a votar, la economía es fundamental. Y quisiera continuar con usted, doctor Jonathan, preguntándole por su perspectiva sobre este mismo punto. ¿Qué elementos nos pueden ayudar a explicar la victoria de Donald Trump? Sí, gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Juato. Y también hay un montón de razones al corto plazo. Voy a hablar un poco más del largo plazo, algunas razones que yo veo. Y para mí yo veo un fracaso del liberalismo, o tal vez más específicamente el neoliberalismo estadounidense, pero liberalismo más grande para entregar un régimen de estabilidad y bienestar para el pueblo estadounidense. Y hablar de la victoria de ese nacionalismo, fascismo del Frente Republicano con Trump es también hablar del
fracaso del liberalismo. Y por casi 50 años ahora, el liberalismo no han traído inversiones materias al bienestar de la gente de los Estados Unidos. Y aunque salarios promedios son altos en los Estados Unidos, eso es la verdad. Todavía hay mucho de la población que duele, que sí están pobres, pero también para los que tienen salarios más altos, hasta una sensación que la vida prometida no está, y que cosas no son bien. Y frente de esa molestancia, no sé exactamente cómo decirla, y tiene muchos sabores para secciones diferentes de la gente, pero en lugar de un programa material, el liberalismo no puede entregar eso y puede detallar una historia positiva de lo que hay y lo que será. Entonces pueden decir, cosas se lo van a mejorar. Pueden decir, ok, sí, hay inflación, pero por lo menos la inflación está disminuyendo, pero para la persona normal no, duele mi bolsillo cuando voy a la tiendita. Y entonces el liberalismo ha fracasado en tener una narrativa de por qué cosas están como están y tener un programa materia para enfrentar esa narrativa. Y donde el liberalismo fracasó de eso, el nacionalismo, fascismo, jingoísmo, tiene una historia y un programa, una narrativa que explica a la gente por qué están donde están, y un plan para quitárselo lo mal y entregar lo bueno. Entonces es el pueblo migrante, que es la raíz que tienen culpabilidad para tu dolor. Y tenemos un plan para quitarse el país de todo del pueblo inmigrante. O pueden ser cosas muy pequeñas, no vamos a tener impuestos en las propinas o algo así, pero para la gente se ve un plan. Y una cosa importante es, la narrativa es falsa y el plan no se va a funcionar, pero la gente se ve una narrativa y un plan, y eso es que no tiene el liberalismo. Y entonces por eso decimos que sí, el fascismo es un gemelo al neoliberalismo o al liberalismo, y cuando el liberalismo se fracasa, vienen a gente con narrativas, especialmente basado en pueblos marginales a la sociedad, y tienen planes para eso. Y por eso vemos esos fenómenos en otros países también, no solo es un tema estadounidense, vemos otras versiones de esa cosa, pero eso a largo plazo es una de las cosas que yo veo para explicar por qué tenemos el Frente Republicano que van a tomar la Casa Blanca. Sí, creo que algunos de los puntos que maneja Jonathan son fundamentales para entender el movimiento político de los Estados Unidos y no caer dentro de las narrativas que apuntan en Kamala Harris una especie de comunismo o socialismo reencarnado, como si fuera realmente una contrapuesta, una contrapartida, una contrapropuesta diferente totalmente diferente a Donald Trump. Sin embargo, mencionaba Jonathan un punto importante, doctora María, con el que quisiera que continuáramos, que es el voto de las personas que están en Estados Unidos, pero que no tienen una situación legal. Las personas que migran sin que haya un papel que las respalde, que respalde su estatus residencial allá. Y quisiera preguntarle más o menos por quiénes votaron por Trump y por qué votaron por Trump. Nos sorprendió ver que buena parte de la población latina votó por este candidato. ¿Cómo lo explica usted? Sí, es verdad que subió el voto por Trump en realidad en todos los sectores, incluyendo el de latinos, afroamericanos, ¿no? Aunque en su mayoría, de hecho, sí votaron por demócratas, los latinos y los afroamericanos, sí subió con respecto a años pasados su apoyo por los republicanos, ¿no? O por Trump en este caso. Y sí, vemos que, o sea, hubo aumentos, por ejemplo, en Miami, un lugar donde no habían ganado los republicanos, y eso fue muy, muy sorprendente, porque de hecho hay una población indocumentada grande,
las personas indocumentadas no pueden votar, pero estamos en sociedades donde sí hay muchas conexiones entre personas ciudadanas, no ciudadanas, ¿no? Hay personas con familias mixtas y en este sentido pues fue sorprendente, ¿no? Vimos que todos los llamados swing states, o sea, los estados con los que ninguno de los dos candidatos podía contar por seguro, todos se fueron para Donald Trump. Y el apoyo rural también subió mucho. O sea, ya era para Trump, pero se galvanizó todavía más el electorado en esta ocasión y salieron a votar. ¿Y qué lo explica? Yo creo que, como decían mis dos compañeros, ahora ya las narrativas son mucho más importantes que las lógicas que las sustentan. O sea, Donald Trump pudo comunicar una narrativa y era muy clara. Era, vamos a bajar la inflación, va a haber una mejor economía y esto lo vamos a hacer deportando a 11 millones de personas indocumentadas y subiendo los impuestos a todo lo que viene del exterior, ¿no? Si analizamos estas dos promesas, o sea, de hecho son contraproducentes porque si pones impuestos a todos los productos extranjeros, pues evidentemente lo que sucede es que vas al súper y cuesta mucho más, porque el que paga el impuesto es el consumidor, ¿no? Y ahora deportas a 11 millones de personas, lo cual es muy difícil, pero bueno, intentas deportar a las personas y entonces también tienes menos trabajadores. Entonces, tienes a muy pocos trabajadores por los que tienes que competir, les tienes que pagar todavía más, tienes que pagar sueldos altos, pero la productividad va a ser menor porque hay menos trabajadores. Entonces, los precios al final de las pocas cosas que salen, los pocos productos que se logran sacar, pues son más altos. Entonces, no tiene sentido en realidad, pero sí pudo articular esta narrativa. En cambio, el Partido Demócrata, pues estuvo 4 años en el poder sin articular nada. O sea, yo dentro de mi propia investigación sí supe que Biden había invertido miles de millones de dólares en la manufactura, pero esto no lo escuchabas en las noticias. Al contrario, parecía que los demócratas eran como una especie de partido de la élite neoliberal, ¿no? Por otro lado, otra cosa que no se comenta tanto en las noticias, pero pues Gaza también jugó un papel muy fuerte. O sea, Kamala Harris y Biden terminaron siendo pues el partido que siguió enviando armas ante un genocidio muy evidente, ¿no? Y aunque los demócratas se quejan de que los de izquierdas cooptan el partido y todo, la realidad es que las personas más progresistas, como también en las derechas, los más derechistas, pues son los más activos a nivel político, son quienes salen a buscar compartir por qué votar por tal persona, son los que hacen llamadas telefónicas, ¿no? Y entonces te quedas sin este sector activo y nada más tienes a los centristas, que en realidad son pues, los más pasivos, ¿no? Siempre un centrista es alguien que acepta el país en el que está tranquilo. Entonces creo que esto también tuvo que ver. Pero bueno, pues sí, básicamente está esta idea de los impuestos, la deportación, también está la idea de que los migrantes están viniendo más y que hay más crimen. Las dos cosas son falsas, hay menos migración que antes y el crimen ha bajado. Es verdad que hay más fentanilo, aunque esto se ve que lo traen personas, de hecho, con papeles, ¿no? Personas con pasaportes que pueden cruzar fentanilo. Y también está la crisis de vivienda. Eso también se ha utilizado, o sea, decir, ok, no solo voy a liberar un montón de trabajos porque voy a deportar a todos estos trabajadores indocumentados, pues va a haber más trabajo, pero también ya no van a estar ahí, entonces sus casas mágicamente van a estar vacías y vas a poder vivir ahí. Pero la realidad es, ¿por qué hay una crisis de vivienda? Pues porque en la pandemia no hubo construcción y también hubo menos trabajadores, ¿no? Entonces, como que ese fue un factor que llevó a una crisis de vivienda. Obviamente también está la especulación, el que la vivienda se use como inversión, ¿no? Pero pues todas estas como lo que se llama grievances, todas estas cosas que las personas sentían que estaban mal. No hay casas, hay una crisis de fentanilo, está muy caro el súper, pues Donald Trump lo supo atar de una manera más o menos convincente y con una propuesta, cuando Kamala Harris realmente no tuvo una propuesta clara, aparte de que Donald Trump es una amenaza a la democracia, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, creo que estos casos específicos nos ayudan a entender de forma más concreta por qué
algunas minorías votaron por Trump sin hacer ninguna especie de satanización por la elección realizada, sino más bien tratando de racionalizar qué fue lo que pasó. Y en este mismo sentido, doctor Watto, quisiera que usted nos mencionara algunos puntos de quiénes votaron por Trump y por qué lo hicieron así. Yo voy a complementar lo que dijo la doctora Hall de esta manera. Los trabajadores estadounidenses por un lado y los capitalistas estadounidenses por otro lado, así de manera simple. Espero que no sea así tan simplista. Lo que reflejan las encuestas de salida a las que me refería es que, bueno, la clase trabajadora representa, yo creo, alrededor del 95, si no es que más por ciento de la población de Estados Unidos. Si la gente que deriva su vida, que hace su vida a partir de sus ingresos laborales. Y en cuanto a representación en los votos, son aproximadamente 80-85% de los votantes. Y la división, de acuerdo con ingresos, es clarísima. El estrato profesional, educado, de la clase trabajadora, me estoy refiriendo a esa mayoría, a esa masa grande de la clase trabajadora estadounidense. El estrato profesional con altos niveles de instrucción apoyó a Harris. El estrato de más bajos ingresos y menos nivel educativo, hasta de preparatoria para abajo, apoyó decididamente a Trump. Ahora, en cuanto a los otros grupos, digamos, los cortes transversales demográficos, las mujeres prefirieron a Harris, los hombres a Trump, los votantes blancos de manera abrumadora apoyaron a Trump. Como dijo ya la doctora Hall y tú mismo, tú misma, los hispanos votaron de una forma sin precedente, casi dividieron el voto mitad y mitad entre Harris y Trump. Y los afroamericanos también, sobre todo los jóvenes y varones, le dieron un poquito más de preferencia a Trump, a pesar de que la mayoría afroamericana apoyó a Harris de manera abrumadora. Entonces, eso es. En cuanto a los ricos y poderosos, ahí los datos no son tan buenos, pero hay estimaciones de que, por ejemplo, si en la revista Forbes, etcétera, de que Harris recibió apoyo financiero sustancial de los multimillonarios. Más de 80, lo que en Estados Unidos llaman billonarios, hay gente que tiene $1.000 millones o más, respaldaron a Harris, le dieron más de $1 billón americano de dólares, de billón y medio y más, billón y medio. O sea, 1.6, alrededor de 1.6 mil billones de dólares. La cifra de Trump no la sé, pero sé que aproximadamente unos 50 multimillonarios lo apoyaron. O sea, de 80 y tantos a 50 es una diferencia significativa. Y también, bueno, gente como Elon Musk apoyó a Trump, pero gente como Bill Gates y su ex esposa Melinda y Bloomberg y gente así apoyaron a Harris, la gente de Hollywood, etc. Eso es lo que puedo decir. Sí, muchas gracias, doctor Watto, por su respuesta. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero no quiero que nos vayamos sin preguntar por las posibilidades que se abren una vez de este regreso de Donald Trump. Y quisiera preguntarte, Jonathan, ¿qué podemos esperar de este resultado favorable a Donald Trump? Sobre todo en tres aspectos: su política sobre la guerra, la migración y las relaciones comerciales. Pues bueno, yo pienso que es muy difícil con la estructura de nacionalismo trumpista que vamos a tener a predecir re bien lo que puede pasar. Y no tengo un montón de fe en la gente que piensa que podemos predecir re bien. ¿Por qué? Yo creo que la estructura de fascismo
no es tener un plan, siempre es tener una excusa y eso se puede mover y mover y mover. Pero hay algunas cosas que sabemos y sabemos que la derecha en los Estados Unidos es mucho más organizado y han aprendido un montón desde la primera presidencia de Trump. Y podemos esperar que estarán mucho más eficaz en sus metas que tal vez pueden cambiar un poco. Y sobre la guerra, el Frente Demócrata ha mostrado que está part and parcel, como pedazo y completo del imperialismo estadounidense. Ha apoyado a Israel completamente en su genocidio contra el pueblo palestino en ese sentido. Aunque Trump se ve diferente, yo no tengo un montón de fe que puede cambiar ese papel imperial que tiene los Estados Unidos. Tal vez va a tener un sabor diferente o tal vez puede tener más randón, no sé, pero yo no veo a Trump como alguien que va a interromper el papel tan imperialista, tan mal para el mundo que están haciendo el militar y el imperialismo estadounidense en el mundo ahora. No sé, tal vez el papel, el estatus de los Estados Unidos se puede disminuir un poco y está un poco más débil, pero eso es una predicción en donde yo no tengo un montón de fe y yo creo que tenemos estar listo para muchas cosas que pueden pasar y tenemos que estar organizando para enfrentar con eso. Y yo diría más o menos lo mismo con respecto a la migración y las relaciones comerciales. Podemos esperar una derecha mucho más organizada y eficaz. Entonces podemos esperar un montón de dolor para el pueblo migrante de los Estados Unidos. Los sin documento, pero también los con documentos. Están hablando de cosas que parecen difícil constitucionalmente, como quitárselo de ciudadanos naturalizados. Yo pienso que sería bien difícil, pero es posible y podemos esperar un montón de dolor y un montón de dolor para todas las comunidades que están dado un papel en la narrativa para el dolor. Entonces, el pueblo gay, para derechos para mujeres y podemos, personas que no son blancos y hombres como yo. Podemos esperar dolor. En relaciones comerciales, ahora Trump está hablando mucho de poner impuestos, tarifas en las importaciones de afuera. Eso puede cambiar rapidico y puede cambiar, puede quedar, no sabemos. Y tenemos que entender que la estructura de fascismo no es tener un proyecto, sino que quedarse en poder usando a comunidades y pueblos allá. Y creo que puede ser mucho más random que podemos esperar, pero un randomness, una random un tipo de random donde un montón de dolor está visitado en todos los pueblos marginales en todos los sentidos. Y tenemos que tener una izquierda que está bien organizado y bien claro en quién somos y por qué defendemos lo que defendemos. No solo anti-Trump, pero pro el bienestar de todos los pueblos y por todos los motivos para ver lo que va a pasar con eso. Pero estoy listo para algunos días oscuros que también esperaba con la otra posibilidad. Yo lo veo el futuro desafortunadamente muy mal en ese momento que tenemos que enfrentar con organización. Lo siento. Sí, muchas gracias, Jonathan. Sin duda, esta perspectiva que nos da se vuelve muy valiosa y también considerando que pues también tienen la mayoría dentro del Senado, lo que hace que las posibilidades de estos cambios que mencionas tú en la dirección se den con muchísima más facilidad, sin considerar buena parte de la población de las minorías marginadas en Estados Unidos. Quisiera continuar con usted, doctora Cristina, preguntándole exactamente por lo mismo.
¿Qué ve usted, qué alcanza a vislumbrar que podemos esperar de esta relación y especialmente sobre la guerra, la migración y las relaciones comerciales? Sí, bueno, sobre la guerra, creo que podemos esperar una disminución en el apoyo a Ucrania, porque Trump es pues una persona aislacionista y también como que ha tenido acercamientos con Putin, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es posible que deje un poco ir los fondos para apoyar esa guerra. En Israel no me queda tan claro. Yo creo que a pesar de que es aislacionista, también es más o menos amigo de Netanyahu, ¿no? Ya se ha mostrado muy antimusulmán, también en su primera presidencia o sea, prohibió la entrada de varios países donde se practica la religión musulmana. Y bueno, en México mismo ha amenazado con que si no frenamos la migración y el tráfico de drogas, que va a catalogar a bueno, a los carteles como terroristas, y entonces que podría ir y bombardear pues no sé, un lugar donde los narcotraficantes tengan sus químicos, ¿no? Por ejemplo. Em, entonces, bueno, eso me parece un poco más descabellado, pero todo puede ser, porque antes Trump también dijo cosas que nos parecían descabelladas y luego implementó bastantes, ¿no? En cuanto a migración, creo que sí vamos a ver pues más esfuerzos para deportar a personas. Bajo Biden habían parado las redadas laborales, pero creo que ahora las vamos a volver a ver. Y eso va a ser muy complejo, o sea, entrar, por ejemplo, en la industria del pollo y del pavo y deportar a personas o de la leche, que depende muchísimo de la mano de obra indocumentada, pues también puede llevar a que los empresarios mismos le pongan presión de regreso a Trump, pero como fue en el caso de la soya, donde también como que se cayó esa industria por ciertos impuestos que puso Trump durante su primera presidencia, o sea, se supercayó la industria, pero esa gente apoyaba a Trump y él lo que hizo fue subsidiarla en lo que se resolvía como esta guerra de impuestos con China, ¿no? Entonces, bueno, no lo expliqué muy bien, pero China era el consumidor principal de la soya estadounidense y entonces cuando Trump amenaza con ponerle impuestos a China, pues China deja de comprar soya estadounidense, ¿no? Pero entonces, a pesar de todas estas deportaciones, sigue habiendo un mercado estadounidense listo para absorber la mano de obra. Entonces, es posible que la migración continúe de todos modos. O sea, sí se disuade a ciertas personas que tendrán miedo de ser capturadas, ¿no? De estar en estos grandes campos de detención que piensa construir en Texas. Pero de todos modos, o sea, la realidad es que hay personas que dicen, bueno, si logro cruzar, voy a tener un buen trabajo o al menos voy a ganar 9 veces más de lo que gano en México. Aunque sea un trabajo como que muy explotado, pues sigue habiendo demanda, ¿no? Las relaciones comerciales creo que con México pues van a ser muy tensas, sobre todo si con esto de los aranceles. Al mismo tiempo es verdad que nuestras economías están muy integradas, sobre todo en la industria automotriz, o sea, Estados Unidos depende mucho de las maquilas en el norte de México y en Querétaro, que están como haciendo constantemente comercio. Entonces no sabemos bien cómo va a suceder, pero como decía mi colega Jonathan, muchas veces el fascismo o en este caso quizás es autoritarismo todavía, y ya que empieza a usar violencia contra la gente va a ser fascismo, pero mucho es improvisar, mucho es decir, ok, me fue mal en esto, entonces voy a poner subsidios y oye, voy a presionar a la agencia de estadísticas para que maquille un poco lo que están diciendo, ¿no? Entonces, creo que va a haber mucha improvisación, mucho apoyo de parte de su gente, o sea, que siempre le perdonan lo que sea, ¿no? Como vimos en el caso de quienes votaron por él, pueden perdonar que digan que Puerto Rico es una isla de basura porque pues hay una promesa económica detrás, ¿no? Entonces le perdonan muchas indecencias y yo creo que eso se va a seguir viendo, ¿no? Mucho apoyo. Sí, muchas gracias, doctora. Creo que los elementos que también usted aporta son muy importantes, ¿no? Sobre todo, pues, por esta mirada específica que pone sobre las relaciones que nos esperan con México. Ya lo vivimos, veremos cómo se mueve en esta ocasión. Por último, doctor Guato, quisiera preguntarle a usted exactamente lo mismo sobre la guerra, la migración y las relaciones comerciales. Bueno, como dicen en México, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, una cosa son las declaraciones o amenazas o promesas de campaña de Trump y otra cosa son sus intenciones reales y otra cosa todavía es lo que consiga realizar en la práctica.
Nada más para poner un poquito más de contexto, solamente complementando lo que dijo la doctora Hall, que me parece todo muy apropiado, para poner las cosas en contexto. En el periodo de Obama, a quienes algunos consideramos al deporter in chief, el deportador en jefe, por la cantidad de gente que expulsó de Estados Unidos, en promedio cada año expulsó menos de 500,000, según los datos que he visto. Biden, si uno cuenta no solamente deportaciones propiamente dichas, sino también lo que se llama título 42, que es por COVID. O sea, negarle la entrada a la gente por cosa de COVID o sacarla del país por lo del COVID, que fue algo temporal, que ya se canceló. Menos de 1 millón, o alrededor de 1 millón de personas por año en los 4 años de Biden. Entonces, para expulsar 15 millones de personas, que es lo que Trump ha dicho, requeriría casi cuadruplicar las expulsiones de Biden. Entonces, eso por las consecuencias que la doctora Hall mencionaba, inflación, la resistencia de los agricultores, la industria hotelera, etcétera, ahí donde se ocupa mucho trabajo de indocumentado, yo creo que tendría que, es decir, se toma como carne cruda que le arroja a sus seguidores más rabiosos, pero no algo que tenga factibilidad. En lo de política comercial, hay algo parecido. China no está pintada, México no está pintado. Puede haber resistencia, puede haber retaliation, respuesta, es decir, aranceles puestos para atrás. Y México también tiene espacio México para adaptarse a una situación así. Y, y también habría resistencia de gran parte de los empresarios estadounidenses. En la cosa de guerra, ¿qué puedo decir que no hayan dicho mis compañeros? Bueno, en el programa anterior yo mencionaba que la clase dirigente de los Estados Unidos se negaba a aceptar el hecho patente de que el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado. Las capas tectónicas de la economía global han cambiado y a raíz de la industrialización de China. Entonces, la clase dirigente de Estados Unidos se niega a aceptar esa realidad. Y, por supuesto, ningún político que se respete va a declarar nada en ese sentido, de que aceptemos que ya no vamos a ser el poder dominante a nivel internacional. Entonces, eso es lo que vuelve la situación tan delicada, tan delicada. En esos 3 escenarios que están ahora activos, que están ahora con tanta tensión, Ucrania, el Medio Oriente y China y la región del sureste asiático. Entonces, lo que puede uno anticipar es que el clima geopolítico internacional va a seguir agudizándose y es un peligro muy concreto que hay de que quedemos todos incinerados en una guerra nuclear. Y perdón por concluir con un comentario tan tétrico, pero es lo que es. Muchas gracias. Sí, sí, doctor Guato, sin duda. Sin embargo, nos queda, como mencionaba Jonathan, la posibilidad de resistir lo más que se pueda, de organizar a los grupos que están inconformes, que se encuentran constantemente marginados por las grandes élites económicas en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, y pues sobre eso iremos. Agradezco mucho a Jonathan, a María, a Julio, los tres, perdón, hicieron de este un programa muy valioso, muy ameno, muy interesante. Les agradezco muchísimo y también agradezco a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.